Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de entrar de lleno en el video, me haría mucha ilusión que se suscriban y apoyen este espacio, amigos. Aquí contamos el detrás de cámaras del show turco con emoción, dato preciso y una pizca de picardía. Hoy les traigo una de las historias más comentadas del momento, una que dejó ecos en la gala, en el set y, por supuesto, en las redes. La protagonista es Sinem Ünsal, con Ozan Akbaba a su lado, formando esa dupla que el público mira con cariño y curiosidad. La actriz, que viene rompiendo récords de audiencia con su trabajo en Eşref Rüya, fue reconocida con el título de Actriz Inspiradora del Año en la 61ª edición de los Golden Awards. Hurgamos en lo que pasó sobre el escenario y también en lo que no se vio, desde el calor del aplauso hasta las miradas cómplices fuera de foco. Si están listos, vamos a recorrer paso a paso esta travesía que ya es leyenda reciente. La carrera de Sinem Ünsal lleva años construyéndose con paciencia y ambición, y millones de espectadores han seguido de cerca esa curva ascendente. En cada proyecto supo sumar público, ampliar registro y cosechar reconocimiento fuera de Turquía, hasta ganarse un lugar entre las figuras que trascienden fronteras. Pero con Eşref Rüya ocurrió algo distinto. No fue solo un éxito, fue un punto de inflexión. La serie le regaló a Sinem una plataforma para desplegar densidad emocional, técnica y una vulnerabilidad que no todos se atreven a exponer ante la cámara. Su personaje, Nisan, se volvió conversación constante. Esa mujer que pelea por recomponerse después de cada golpe, que oculta su llanto detrás de un gesto firme, que a veces se quiebra y aún así sigue, tocó fibras que habían estado esperando una voz. Desde el estreno, la industria no dejó de comentarlo. Se habló del trazo de guión, del pulso de la dirección, de la foto que envuelve la historia, pero sobre todo del modo en que Sinem encarna a Nisan con una verdad que incomoda y abraza al mismo tiempo. En cada episodio, el espectador siente que asoma a diario al cuarto más íntimo de un alma herida. El dolor, la frustración, la batalla silenciosa por recuperar el equilibrio, nada de eso aparece como un truco, sino como algo orgánico que la actriz parece respirar. Y así, Nisan dejó de ser un personaje para convertirse en un espejo. Muchas personas encontraron en ella fragmentos de su propia historia. Esa identificación se volvió combustible para el fenómeno. Las redes sociales hicieron su parte, y vaya que la hicieron. Después de cada capítulo de Eşref Rüya, Twitter e Instagram se llenan de hilos, teorías, memes y textos emotivos. Fragmentos de escenas saltan a la viralidad y líneas de diálogo se vuelven tendencia. Los estallidos emocionales de Nisan baten marcas de visualización, y la creatividad de los fans en TikTok desborda en edits y montajes que van desde la pura estética hasta la disección dramática. El impacto ya no se limita a la pantalla, explota en el terreno digital, contaminando de entusiasmo a audiencias que ni siquiera sabían que necesitaban esa historia. Para quienes siguen a Sinem desde hace tiempo, nada de esto fue una sorpresa completa. La actriz ha construido una comunidad enorme, nacional e internacional, que reacciona con devoción casi en tiempo real. Una foto, una historia, una entrevista, y el contador de interacciones se dispara. Lo singular de Eşref Rüya es que potenció todo ese músculo. El número de seguidores se disparó, sus publicaciones entraron primero en tendencias locales y luego globales, y conversaciones sobre la serie encendieron foros y timelines desde España hasta Brasil, de Italia al mundo árabe. El idioma dejó de ser barrera, las emociones se entendieron solas. Y llegó la noche que lo condensó todo, la 61ª edición de los Golden Awards. La atmósfera estaba cargada de expectativas, se respiraba éxito, nervios, brillo. Cuando el presentador pronunció el nombre de Sinem Ünsal para entregar el premio a Actriz Inspiradora del Año, la sala se levantó en una ovación que no dejó lugar a dudas. Ozan Akbaba, inmensamente orgulloso, aplaudió con esa contención elegante que lo caracteriza. Varias cámaras lo captaron con los ojos brillantes, en un gesto breve que dijo mucho más que cualquier discurso. Sinem subió al escenario con paso firme y respiración corta. Tomó el micrófono y, con la voz apenas quebrada, soltó las palabras que después circularon en todo el mundo. A lo largo de mi carrera me he nutrido de mujeres fuertes, y que ahora digan que yo puedo inspirarlas es un regalo inmenso. Fue una declaración que trascendió el elogio personal para convertirse en mensaje. Un lugar ganado con trabajo que ilumina el camino de otras. En el escenario, la elegancia y la serenidad, detrás, la vida real latiendo a toda velocidad. El backstage fue un hervidero de abrazos y emociones desbordadas. Sinem se movía con naturalidad, saludó a técnicos, compartió risas con amigas de la profesión, agradeció a los guionistas, recibió las felicitaciones del equipo de Eşref Rüya con una gratitud limpia. Ozan la abrazó largo,
en silencio, y le dijo algo al oído que la hizo sonreír con los ojos. No hubo declaraciones rimbombantes, solo una certeza tejida en años de confianza. Quienes estaban allí coinciden en que fue una escena tan íntima como cinematográfica. Ese vínculo con el equipo no nació en una gala. Se forjó en el set, en días que empezaban de madrugada y terminaban tarde, en discusiones creativas, en escenas que dejaban el cuerpo temblando, en mesas de lectura que abrían puertas inesperadas. Eshref Ruya es un drama exigente que le pide a su reparto una implicación emocional feroz. Sinem decidió entrar en esa corriente con los ojos abiertos, de la mano de una directora que aplaude su disciplina en cada entrevista. Suele contar que la actriz llega temprano, con la escucha encendida y la concentración puesta, y que cuando la cámara corre, se transforma en April, sosteniendo el peso del personaje con una entereza que no se apaga en el corte. No es una frase caprichosa. Describe una forma de trabajo que entiende al personaje como una vida que hay que cuidar. Los ensayos de Sinem incluyen ejercicios de respiración, un cuaderno con palabras que solo ella entiende, música para afinar el tono emocional del día y conversaciones a solas con la continuidad para atrapar detalles que nadie ve pero todos sienten. A veces, Ozan se asomó al set a llevarle un café o a esperar el fin de una escena ardua, sin interferir, solo estando. Pequeños gestos que en el conjunto cuentan una historia de acompañamiento silencioso. El resultado se nota. Los espectadores no ven la bitácora, pero perciben esa densidad como verdad. Tras la gala, el mundo digital se vino encima con una ola de felicitaciones. Fanpages del extranjero armaron videos repasando la evolución de Sinem, su manera de decir con la mirada, su entrega en escenas clave. En Turquía, los comentarios se repetían con orgullo y recién estrenado sentido de justicia, premio merecidísimo, el año de Sinem, la verdadera estrella de Eshref Ruya. Ozan publicó una foto tomada segundos después del abrazo en camerinos, con un texto breve: su esfuerzo habla por ella, yo solo aplaudo. La publicación pulverizó sus marcas anteriores, con mensajes en varios idiomas que celebraron el gesto y el logro. El capítulo de la alfombra roja merece mención aparte. Antes de la ceremonia, el pasillo del glamour era un desfile de flashes, estilistas dando los últimos toques, diseñadores acomodando pliegues rebeldes, periodistas afinando preguntas. Todo vibraba. Pero el ritmo cambió cuando aparecieron Sinem y Ozan. La prensa llevaba días haciendo quinielas sobre el look de ella. Sinem es de las pocas actrices cuyo estilo genera expectativa en cada gala. No decepcionó. Eligió un vestido negro, moderno y sofisticado, que no escondía su figura sino que dibujaba una silueta impecable. Hombros al aire, una caída sutil en la espalda, bordado a mano planeado específicamente para esa noche, nada sobraba, todo conversaba. Sinem marca tendencia este año, venían diciendo los entendidos, y acertaron. Ozan, por su parte, lució un traje de corte exacto, reloj discreto, zapatos relucientes. Un conjunto que acompañaba el brillo de ella sin pelearle el foco. La imagen de ambos, tomados de la mano y riendo con timidez, fue la foto más compartida de la jornada. Las entrevistas posteriores sumaron emoción. Sinem dijo que su inspiración proviene de mujeres que abrieron camino con valentía y que intenta honrarlas con decisiones que no se quedan en la superficie. Reiteró el orgullo que siente al saber que hay chicas jóvenes que ganan coraje al verla actuar, y habló de la responsabilidad de ser coherente con ese lugar. No se posicionó como maestra, sino como compañera de ruta. Y ese matiz importó, la acercó aún más al corazón del público. Para Sinem, Eshref Ruya no es solo un acierto en su currículo. Es una expedición personal. El proyecto le pidió atravesar capas de vulnerabilidad con cuidado, aprender a entrar y salir de escenas intensas sin dejarse trozos en el camino. Diseñó rituales para desarmar la emoción al final del día, escribió cartas a Nissan para entenderla mejor, buscó la manera de sostener el dolor sin romantizarlo. En todo ese proceso, Ozan fue ancla y espejo, celebrando pequeñas conquistas, recordando que el cuerpo también necesita descanso, invitando a caminar cuando el set quedaba atrás y la mente seguía encendida. Esa artesanía invisible termina vibrando en pantalla. La recepción internacional del premio confirmó lo que ya se intuía. La conversación no era exclusivamente local. Cuentas de fans en Italia subieron compilaciones subtituladas. Desde Brasil, un hilo enumeró momentos de Nissan que rompieron a llorar a la audiencia. En España, una crítica destacó la honestidad con que se filma el rostro de Sinem cuando el personaje calla. En el mundo árabe, el nombre de la actriz escaló en tendencias con mensajes que celebraban su fuerza y su delicadeza. Todo eso, junto con el revuelo en casa, dibujó el mapa de un fenómeno que cruza culturas. Mientras tanto, en el set,
la vida siguió. La intensidad no se detuvo por un trofeo, y la disciplina tampoco. Hubo mañanas en que Sinem llegó con el pelo aún húmedo, libreta en mano, sabiendo que ese día Nissan iba a partirse en dos. Hubo tardes de mesa de debate con la directora ajustando microgestos, afinando el punto exacto en que la voz se quiebra y el rostro aguanta. Hubo noches de rodaje bajo lluvia, con Ozan esperándola en un costado para volver juntos a casa. En entrevistas, la directora lo repite. La entrega de Sinem no tiene días libres, se nota en cada plano, en cada transición, en cada silencio que habla. Y así como se midió en gráficos el impacto de Esref Ruya en el rating, también se midió su efecto en el ecosistema digital. La serie no solo ganó audiencia, la conversación que generó desbordó el marco televisivo. Frases del guión aparecieron en publicaciones motivacionales, usuarios crearon playlists para cada etapa de Nissan, y los foros se poblaron de análisis finos que aplauden la coherencia interna del personaje. Ese eco, sostenido y transversal, explicó por qué el premio a Sinem fue celebrado como algo que le pertenecía a todos los que se habían conmovido con la historia. Se dijo mucho de la moda, y con razón. El vestido negro de la noche de la gala fue tema por días. Los hombros, la espalda, el bordado, el brillo exacto, el peinado que dejaba el rostro libre, el maquillaje que no competía con la mirada. Se habló de las joyas mínimas, del clutch sin estridencias, de los zapatos que parecían hechos a medida para la alfombra. Y se habló del conjunto de Ozan, de la forma en que la pareja convirtió cada flash en un momento compartido. No hubo teatralidad vacía, hubo sintonía. A la mañana siguiente, con el ruido aún fuerte, Sinem dejó un mensaje que terminó de encender a sus seguidores. Agradeció a las mujeres que la inspiraron, a su equipo por construirla con paciencia cada día, a su familia por sostenerla en los silencios, y a quienes la ven desde lugares que ella ni siquiera imaginó. No necesitó hacer listas, bastó la calidez con la que miró a cámara. Y en un rincón del cuadro, Ozan apareció fugaz, de paso, como quien acompaña sin reclamar crédito. El comentario más repetido bajo esa publicación fue simple: gracias por hacerlo con verdad. En definitiva, lo que ocurrió con Sinem Unsal en la 61ª edición de los Golden Awards fue más que un premio, fue la consagración de un proceso, la confirmación de un vínculo con el público y la fotografía de una complicidad que suma. Esref Ruya la puso frente a un desafío que aceptó con inteligencia y coraje, y la respuesta fue unánime. La industria la aplaudió, las redes la amplificaron y su gente celebró en casa. A veces el éxito se explica solo. Y hasta aquí llegamos por hoy. Desgranamos la actuación de Sinem en Esref Ruya, el reconocimiento que la nombró actriz inspiradora del año y la fuerza con la que su carrera empuja hacia arriba, siempre con Ozan Akbaba acompañando sin eclipsar. Si disfrutaron el video, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para estar al día con cada nueva entrega. Esto fue Escándalos de Series Turcas. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.